Buenas tardes, queridos alumnos. Pues hoy vamos a ver el concepto de hegemonía. Bueno, este es un concepto que se ha planteado sobre todo por el italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, pues como saben, estuvo mucho tiempo en la cárcel por el régimen fascista de Mussolini y ahí escribió sus cuadernos en donde fue desarrollando varios conceptos, en especial este de hegemonía. La hegemonía describe las formas históricas concretas de dominación de ciertos grupos o clases sociales sobre otras. Esto nos lleva a pensar que en todas las sociedades hay una mezcla entre coerción y consenso y resistencia, es decir, podemos pensar que hay medios de dominación como el ejército, pero también para que una sociedad funcione se necesita eh, un sentido común o una conciencia compartida por los integrantes para que estén más o menos de acuerdo en ciertas cuestiones del poder. Entonces, en una sociedad pues siempre está la parte de fuerza y la parte de hegemonía. ¿No? Podemos ver la hegemonía en instituciones como el ejército, la iglesia, las escuelas, los medios de comunicación, etcétera. Bueno, la hegemonía no es algo estático, al contrario, está siempre siendo algo dinámico. Siempre hay pugnas entre los grupos sociales. Raymond Williams sugiere que sirve para superar esquemas reduccionistas del marxismo, por ejemplo, que sugiere que todo es vertical, que el poder se ejerce de una forma vertical y desde las clases dominantes. La idea de la hegemonía sugiere que en realidad hay una constante negociación entre los grupos subalternos y las clases dominantes. Mm, Y eso se puede ver, por ejemplo, en el contraste entre la alta y la baja cultura, que cuando lo tratamos como, con la hegemonía puede incluso difuminarse bastante, ¿no? La línea tajante entre lo que es alta cultura y lo que es baja cultura. Y bueno, el David Walton escribió un diálogo en el cual Gramsci está en la cárcel y le explica a un joven enfermero en qué consiste la hegemonía, ¿no? Entonces, Gramsci expone algunos ejemplos en el fascismo que está dándose en esa época y lo pone como un liderazgo moral e intelectual, que por ejemplo se da en la sociedad civil. La sociedad civil tiene a su cargo instituciones como la iglesia, la familia, los partidos políticos, las asociaciones civiles, los sindicatos y los medios de comunicación. Entonces podemos ver cómo la hegemonía se va pasando como una pelota entre uno y otro grupo y se va como modelando y también mediante la contrahegemonía se va como contrarrestando, ¿no? Y esto pues obviamente, como decía, hace que complica la idea del marxismo de algo como una base económica y una superestructura. La hegemonía en realidad no es tan simple, ¿no? Sino que se está constantemente cambiando entre la base económica y la superestructura. Y bueno, eso lo podemos ver muy claro, como decía, en la cultura popular, ¿no? Hay un ejercicio de dominio, pero hay también un intercambio. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sampling, ¿no? Cuando los artistas usan, por ejemplo, una pieza de música clásica y la combinan con una pieza de música moderna para crear una especie de mezcla. O también lo podemos ver en la cultura de los fans, cuando los fans pues discuten, por ejemplo, sobre su artista favorito y también lo critican. En este sentido, la cultura podría verse como un campo de batalla, en donde hay una serie de mapas de significado. Y las personas pueden, lo que les da por ejemplo, los medios de comunicación, las personas no tienen que aceptarla pasivamente, ¿no? Puede ser que lo acepten pasivamente y entonces hay una cuestión dominante en donde se acepta lo dicho por la clase
controladora. En cambio, si hay una cuestión más negociada, si la persona también pone sus puntos de vista, o sea, acepta algunos puntos, pero también refuta otros. O incluso hay una contraria, ¿no? En donde definitivamente no se aceptan los puntos de vista del medio de comunicación o, por ejemplo, del canal de noticias. Y al contrario, se niega o se pone otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Orwell de 1984, el Ministerio de la Guerra, de la Paz, perdón, era en realidad el que hacía la guerra. El Ministerio de la Verdad era el que inventaba las mentiras y así sucesivamente. Entonces podemos, por ejemplo, ver un noticiario como que habla de la clase dominante, no de reducir los impuestos, por ejemplo, de subir los impuestos por una medida necesaria como una medida impositiva en realidad, ¿no? Como que en realidad se suben los impuestos porque el gobierno ya no tiene dinero. Es un ejemplo, ¿no? Entonces la hegemonía puede verse como algo muy complejo, es difícil explicarlo en una sola clase, pero eso sería más o menos la idea general de cómo funciona la hegemonía en las sociedades. Entonces, como tarea me gustaría que eh, preguntarles si creen que la cultura estadounidense es hegemónica y por qué lo es. Para responder esta pregunta me gustaría que buscaran algunos productos de la cultura estadounidense y dijeran, yo creo que es hegemónica por tal motivo o no es hegemónica por tal otro. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias.